Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta charla organizada por Stay True Organics a razón de la traducción del libro de Agricultura Sagrada de Denis Klocek. Mi nombre es José Aviña, lo estaré acompañando esta tarde para intentar hacer servicio aquí de traducción. Y tenemos con nosotros esta tarde a Sebas y Riveri, que fue quien hizo la revisión de todos los capítulos de la traducción. Y también tenemos por ahí a Ben Klocek también, que está junto con Denis, teniendo ahorita la plataforma de, de educación en línea y cualquier pregunta que quieran tener para ellos sobre su educación, aparte de la traducción del libro. So, Denis, good afternoon. Buenas tardes. Yeah. So I was saying that we have Sebas that did the revision of all the chapters in the translation. He's going to be Ben here with us too to answer something about the platform that you have online about the education, and you are going to talk about the book and yeah, all you want, everything you want to say about all this thing that is happening in Latin America and biodynamics. Hello, everyone. I was asked, how do I have the patience to do this kind of work? First off, I'm 78 years old. So when you get old, you better have patience because you get a lot of time on your hands. And that's been good for me to do the research that I've been doing research my whole life on these things. But since I have retired, I have time to go more deeply into things. And what I've recognized over the years is that there has been a change in the way biodynamics is seen in the world. Dice Denis que le han preguntado últimamente de cómo es que él ha pues obtenido la paciencia para estar haciendo la investigación pues que ha estado realizando estos últimos años, y dice que pues que tiene que ver también con la edad, ¿no? Que la edad a la que él tiene, pues uno se vuelve paciente, quieras que no, y, y que hay un momento en donde hay un cambio, más bien en este momento parece que hay un cambio en cómo se está viendo la biodinámica en el mundo, y de ahí viene también toda su investigación. Yep, keep going. So I'm old enough to have known people who have known people who were at the agriculture course. I had friends when I was younger who were young people at the agriculture course. Ok, o sea que dice que él tiene amigos que tuvieron amigos que estuvieron, so that they were at the agricultural course like very young. Yeah. Ok, que él tiene amigos que tienen amigos que estuvieron bien jovencitos cuando fue el curso de agricultura. Yeah, they were older than me, but they were my friends and they were there. Sí, que eran más viejitos que él, pero eran sus amigos y estuvieron ahí. And they said that at that time, the farmers who were present there were scratching their heads about what Rostara was saying. Sí, y dicen ellos que estuvieron ahí, que los agricultores que estaban en la reunión, pues estaban rascando la cabeza, porque de qué está hablando este señor. And some of them were actually upset about some of the things that he said. Sí, algunos de ellos incluso, pues hasta se They, llegaron a molestar por cosas que él estaba diciendo, ¿no?
yeah, they felt like, especially with the preparations and things, that it was black magic. Sí, que se sintieron incluso con los temas incluso de los preparados y eso, como si fueran pues magia negra, como brujería, ¿no? And they were not happy that he didn't talk about the problems that agriculture was facing due to machinery. Sí, no quedaron muy contentos con con los temas que la agricultura estaba enfrentando en ese momento, sobre todo en los temas específicos de la maquinaria. So there was a kind of joke that was said that they came to Rudolf Steiner and said, "We don't like our tractors. We hate our tractors, and they never work." Sí, que hasta había bromas ahí que ellos llegaron con la petición de decirle, oye, pues nosotros lo que odiamos son nuestros tractores y nunca trabajan. They said, "We love working with our horses, and when the day is done at the end of the day, we thank our horses for the work they did." Y que ellos les gustaba mucho trabajar con sus caballos y al terminar el trabajo del día, pues incluso hasta agradecer a sus caballos, ¿no? And the story goes, he smiled and said, "Why don't you thank your tractor? Why don't you, what? Thank your Okay. tractor." Wow. Y entonces la historia termina el chiste que dice que les dijo, ah, sí, pues entonces, ¿por qué no le agradeces también a tu tractor? And that pretty much is a picture of Rudolf Steiner. Y esa es una imagen de quién era Rudolf Steiner, ¿no? He was saying, in essence, that even in the tractor, the elemental beings need to be acknowledged. Sí. Lo que él estaba diciendo que incluso dentro de los tractores están esos seres elementales que necesitan ser reconocidos. And he was speaking about elemental beings in a context that in Europe at that time, there was European shamanism that was part of the agriculture world. Y estaba hablando de los seres elementales en un contexto tal, en un momento en donde había como una especie también de chamanismo europeo, en donde esos seres eran parte del mundo agrícola. As a young man, he could see the elemental beings and felt that something was wrong with him. Cuando era muy joven, él tuvo la oportunidad de ver, percibir a los seres elementales y darse cuenta que algo no estaba muy bien con ellos. And then on a train, he met an herb gatherer who told him, "No, what you're seeing is a reality." Y encontró un herb gatherer, como herbalist. Herb, medicinal Ah, ya, plant, man who gathered medicinal plants and sold them to pharmacies. sí. Entonces, and he said that he was correct what he just saw, right? Okay. Rudolf Steiner was concerned that he was loco en la cabeza Okay. because he could perceive these other forces. And the herb gatherer said to him, "No, what you're perceiving is a reality." Sí, que en esa visión, percepción que Steiner estaba teniendo sobre los seres elementales y que no estaban muy bien en ese momento, y él se sentía como que pues estaba chiflando por ver esas cosas, hasta que se encontró este señor que era pues un herbalista que recogía medicinas en el monte, hierbas medicinales, y él le dijo, no, estás en lo correcto en lo que estás viendo, en lo que estás percibiendo. And there's something in that quality of Rudolf Steiner that has been removed from biodynamics. Y hay algo de la visión de Steiner de eso que ha sido removida en la biodinámica. And also the alchemical work that Rudolf Steiner did, even with Ita Wegman, is not considered to be valuable
in some biodynamic circles. Y entonces, incluso en algunos círculos biodinámicos, todo el trabajo alquímico que había hecho él con Ita Beckman no es reconocido. And for me, I don't see elementals, but I always have understood that there is a way to understand that world. Sí, dice, pues de mi parte yo no he visto los elementales, pero sí entiendo que hay un modo en cómo entender ese mundo. And Rudolf Steiner has given indications of a way to do that. Y Rudolf Steiner ha dado indicaciones de un modo de cómo hacer eso. Because he told the priests at the time of the agriculture course, Rudolf Steiner was giving 3 different impulses. Sorry, I missed that. At the time of in 1924, Rudolf Steiner was giving lectures on biodynamics. He was giving lectures on curative education, and he was giving lectures to the priests on the founding of the Christian community, all at the Okay, same time. okay. Al mismo tiempo en que estaba dando el curso de agricultura en 1924, también estaba dando educación para sanar y también estaba dando, no educación, sino conferencias a doctores y a sacerdotes, ¿no? Al mismo tiempo, como 3 impulsos. At the time of the agriculture course, he finished the agriculture course, got on a train, and traveled all night to go to another country to found a home for children who were at risk. Digo, al terminar el curso de agricultura, agarró el tren en la noche para ir a otro país para encontrarles un hogar a niños que estaban en riesgo. And so that gives a picture of the man that his concern was that the natural world be perceived in a whole way, W-H-O-L-E, a whole way. Sí, y eso nos da una imagen del tipo de hombre que era él y cómo él deseaba que este mundo natural fuera percibido, pero en una manera más holística, más total, desde varias ramas. Yeah, that the elemental world can be perceived in a contemporary sense when we pay attention to one, according to Rudolf Steiner, numbers, and 2, planetary activity. Sí, y decía él que este mundo elemental en nuestro tiempo contemporáneo perdón, puede ser observado por, por dos aristas o por dos puntos. Uno, los números y la otro, el otro, los movimientos planetarios. And he said numbers is not computation. Y dijo, los números no es computación, It's more the sacredness of numbers. sino la sacralidad de los números. The difference between 1 as the originator and 2 as the reflection of the original. ¿Sí? Como siendo el uno, dándole el valor sagrado del uno, la unidad como el originador, y el dos como el reflejo de ese originador. And 1 and 2 have a baby, and that's 3. Y uno y dos tuvieron un bebé y ese es el 3. And the baby number 3 grows up to be an individual, that's 4. Y ese bebé número 3 creció como para volverse un individuo y entonces ya es el 4. This is the nature of number in the old world. Esa es la naturaleza del número en el mundo antiguo. You can draw what I just said with a compass very easily. Puedes dibujar lo que yo acabo de decir con un compás. And it's the basis of the geometry of the bees. Y son las bases de la geometría de las abejas.
Its sacred geometry is number. Si la geometría sagrada es número. And if you see number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as a musical octave, you get the planets. Y si vemos a los números del 1 al 8 como una octava, entonces, como una octava musical, entonces nos llevan hacia los planetas. And if you begin to look at those numbers in terms of planets, you begin to understand the sun and the moon and how they influence things in life. Y así, a través de los números y viendo a los planetas, podemos entender cómo al Sol, a la Luna, los planetas y cómo estos afectan en la vida. I spent 30 years of my life studying numbers in that way and weather. Yo pasé 30 años de mi vida estudiando los números de esta manera, los números y el clima. And in the process, saw that rhythm is the basis of all life. Y en este proceso de este estudio me di cuenta que el ritmo es la base y la fundación de toda la vida. Yeah, rhythm is the same as life, lo mismo. Sí, ritmo es lo mismo que vida. And if you begin to study nature that way, you're always surprised at what you don't know. Sí. Y si empiezas a estudiar la naturaleza de esta manera, siempre te vas a sorprender de lo que no sabes. Of what you don't know. That's De, correct. sí, te empiezas a sorprender de todo lo que no sabes. And what you don't know is much more important for your study than what you know. Y lo que no sabes es mucho más importante para tu estudio que lo que sí sabes. Because that gives you the patience to keep doing it. Porque eso es lo que te da la paciencia para seguir haciéndolo. And if you give up because you don't know, you'll never know. Porque, porque si te rindes porque no sabes, pues entonces nunca vas a saber. And so nature teaches us by what could be called scaling, SCALINT, making scales. Sí, si la naturaleza nos enseña de alguna manera como escalando. Everything is harmonic to everything else, but at different scales. ¿Sí? Todo es armónico a todo lo demás, pero en diferentes escalas. And what I've found over the years, if you can have an appreciation of the rhythms, they will be a door to a whole other way of looking at nature. ¿Sí? Y que lo que descubrí con los años es que si uno pone atención a los ritmos y estas escalas, se empiezan a abrir puertas a muchos reinos de la naturaleza. So something that I've found that I've never found in other places that I think is really useful for biodynamics is the length of day. Y por ejemplo, una de las cosas que yo no he encontrado en ningún otro lado y me di cuenta que es de muchísima utilidad para la biodinámica es la duración del día. The length of day is the rhythm of the sun. La duración del día es el ritmo del sol. And through the year, it changes, the sun changes 1 degree of longitude every day. Durante el año, el sol cambia 1 grado en longitudinal cada día. 1 degree, 1 sí, degree ujú, per day. sí, sí, 1 grado por día. And that is the timekeeper. Y ese es el cuidador del tiempo. It is the basis of the music of the spheres. Y es es el cimiento, la base de la música de las esferas. And it regulates seasonal patterns and the growth of plants and migration of animals and moods of humans. ¿Sí? Y regula
las temporadas, los ciclos de las plantas, la migración de los animales. And if you pay attention to it, you can harmonize your own inner life with that rhythm of the sun. Y si ponemos la suficiente atención, podemos armonizar nuestra propia vida interior con ese ritmo del sol. Because the change is so regular that it allows you to set up experiments where you can watch that happen. Porque los cambios son tan regulares que nos permiten establecer experimentos para estar viendo cómo suceden. So if you take the length of day at the equinox, that means equal day and night. Si, por ejemplo, tomamos la duración del día al equinoccio, eso significa duración igual de noche y de día. And between the equinox and a solstice, every day there are a minute of change of time going towards the solstice. Y desde el equinoccio hasta el solsticio, cada día va pasando un minuto de cambio hasta llegar al solsticio. And then from the solstice going towards the other equinox, there's less 1 minute a day going down the other way. Y al revés, cuando va desde el solsticio hasta el otro equinoccio, van disminuyendo un minuto de día hasta llegar al equinoccio de And otoño. there's a great secret in that. Hay un gran secreto en eso. If you watch when the leaves fall off the tree and you wrote down the length of day on that day, ¿Sí? Y parte de este secreto, por ejemplo, es que si tú ves el día en que se caen las hojas de los árboles y anotas cuál es la duración del día de ese día, and you looked at that same length of day on the other side of the solstice, you y, would see that that's when the buds broke to form that leaf. y si lo vemos reflejado en el otro lado del solsticio, nos vamos a dar cuenta que cuando estaba esa misma duración del día es cuando los brotes o las yemas salieron para formar esa hoja. In the spring, at a certain length of day, the bud breaks, and in the fall, that's on that same length of day, the leaf falls off because there's a new bud forming. Sí. En primavera es cuando, en esa misma duración del día, es cuando abren las yemitas, los brotes para sacar la hoja, y del otro lado es cuando la va a tirar porque se va a formar otro nuevo después. And if you don't know that and you're out in nature, you say, oh, the leaves are falling. Who cares? Y si no tomamos en cuenta ese tipo de cosas, pues nada más salimos a la naturaleza, vemos que se caen las hojas y decimos, bueno, pues ¿a quién le importa? Yeah. And the only time you care about the breaking of the bud is if you grow wine. Y si no, de otra manera, la única ocasión cuando te das cuenta de esas cosas, cuando abre el brote, es si estás haciendo vino. So watching something like that, there are places where you can get that information of the length of day in your latitude and longitude every day. Y ahora hay lugares donde podemos tener la información de la duración de los días en tu longitud y latitud o sea, cada día. I here in the U.S. I use what's known as the Naval Observatory application for length of day, solar length of day. Sí. Aquí yo lo que utilizo es del Naval Observatory, ¿you say? Yeah, Sí, it's the Navy de has an Navy. observatory. Sí, sí. Como tiene el observatorio naval, tiene su observatorio, entonces él utiliza esa aplicación para poder obtener diariamente cómo va a estar la So duración del Ben día. just Ben just put up the link to that, Ahí en el chat, Ben acaba de poner and you need to ya put in your latitude and longitude, y and the puedes, computer will figure out the exact length of day at your place. y ahí puedes en esa página con esa aplicación darle tu longitud y sí,
tus datos de tu lugar y te va a dar la computadora, te va a calcular exactamente ahí cuánto es lo que dura el día en ese momento. And that is an elegant combination of number and planet. Y esa es una combinación elegante de número y planeta. And if you wish to actually make it a science, you have to record your observations of your bees or your animals or your plants on a calendar where you also have the length of day. Entonces, si quieres volverlo una ciencia, tienes que estar observando tus animales, tus abejas, tus plantas y hacer tus observaciones basados en un calendario en donde estás tomando en cuenta la duración del día. And if you do that, you can go back through years and watch the exact length of day for a particular plant that begins to form a bud and then breaks it and then flowers and whatever. Y si haces eso con los años, puedes regresar y ver exactamente cuál es para una especie en particular, cuál es la duración del día en donde tienen sus diferentes fases de botón, floral, fructificación, yemas, etcétera. If you want to know when the forage for your bees is going to be available, you can do that and with very amazing precision. Si quieres saber cuándo es que tus abejas van a tener alimento para salir, puedes hacer eso y obtenerlo con muchísima precisión, But you need to keep your own records. pero necesitas tener tus bitácoras. And for me, that's what is the way in which the alchemical work can be brought into a scientific perspective. Y para mí esa es la manera en cómo el trabajo alquímico puede traerse al científico con esta nueva perspectiva. And when you do that, nature appears to be much less random. Y cuando hacemos eso, la naturaleza pareciera ser menos, You sí, begin, azarosa. Ujú. yeah, you begin to see what Rudolf Stein would call secrets or mysteries or even imaginations. Y empezamos a ver lo que Rudolf Steiner llamaba como secretos, misterios o imaginaciones. And those imaginations in time, that is the elemental world. Y esas imaginaciones en el tiempo, ese es el mundo elemental. And that part of biodynamics used to be part of the work. Y esa parte en la biodinámica solía ser parte del trabajo en la biodinámica. Yeah, originally the biodynamic journal up here always had articles about moon rhythms and things. Y originalmente el trabajo biodinámico, las impresiones siempre traía artículos sobre la luna, sobre los ritmos de la luna. The men and women around Rudolf Steiner were very, very keen on studying nature that way. Sí, los mujeres y hombres que estaban alrededor de Rudolf Steiner estaban muy clavados en estudiar la naturaleza de esa manera. Because they couldn't see the elementals either, but they wanted to study them. Sí, porque ellos tampoco podían, no podían ver los elementales, pero sí los querían estudiar. To people who don't see that way, the elementals are rhythmic patterns in unfolding in the natural world. Sí, para los que no pueden ver los elementales, estos pueden ser también como patrones rítmicos desarrollándose en el mundo natural. And over time, that quality of the work in biodynamics gradually started to recede into the background. Y poco a poco esa cualidad del trabajo en la biodinámica empezó como a perderse ahí como atrás, ¿no? Quedarse atrás, ese tipo de investigación. And the people who did the work began to try to use the methods of natural science as a way of proving the subtle influences in biodynamics.
Y entonces lo que se empezó a hacer es tratar de utilizar la ciencia natural convencional para probar las cosas sutiles en biodinámica. And those methods of natural science are kill it, burn it, and analyze it. Y esa es, y la metodología de la ciencia natural, pues ya sabemos que es matarlo, quemarlo y analizarlo. And when you've killed it and burned it and analyzed it, you know a lot about the corpse, but not much about the life. Cuando le haces esto a algo de matarlo, quemarlo y analizarlo, pues vas a conocer mucho sobre su cadáver, pero no tanto de su vida, Because the life is the rhythm that made the thing what it is. porque la vida es el ritmo que es lo que hace sea lo que es. Rudolf Steiner had a funny way of saying that. Luego Steiner tenía una manera chistosa de decirlo. He said certain parts of natural science today are like a flea on a corpse. ¿Sí? Ciertas partes de la ciencia natural al Flea. día de hoy son como una pulga en un cadáver. And the flea is a little scientist that has a little pick. Y la pulga es un científico que tiene un pequeño pico. And the flea goes up to a bone of the corpse Y esta pulga va a un hueso del cadáver and takes a little piece of the bone of the corpse back to the flea laboratory. y se lleva un pedacito del hueso del cadáver al laboratorio de las pulgas And then pronounces what the life of the corpse was from the little piece of bone. y entonces ahí en el laboratorio pronuncia cuál era la vida de ese cadáver basada en ese pedacito del hueso que se llevó al laboratorio. So that's why Rudolf Steiner didn't call biodynamics biocorpse. Sí, y es por esto que Rudolf Steiner no le puso, en vez de biodinámica, biocadáver, biocadáveres. Yeah, the calavera, you know. It's not a corpse. It's a dynamic. Y no se trata de cadáveres, se trata del movimiento It's dinámico, it's a sequence of rhythms. es la secuencia de ritmos, del ritmo. And natural science recognizes those things. Y la ciencia natural también reconoce esas cosas, Such things as the electrochemical series is cosas, an example. sí, como cosas, por ejemplo, como las series electroquímicas, es un ejemplo. Where one metal becomes another metal in an exchange. Sí, que como los metales de la tabla periódica se vuelven, a través de estar haciendo intercambios, se van convirtiendo en otros metales. So potassium seeks to become sodium, seeks to become calcium, seeks to become magnesium. Como por ejemplo el potasio busca volverse sodio, quien busca volverse calcio, y quien busca volverse magnesio. This is called the reactive series. Estas son llamadas las series reactivas. And potassium and calcium interacting in the earth body makes gems. Y en el cuerpo de la Tierra, las gemas se forman con el potasio y el calcio interactuando unos con otros. Potassium and calcium interacting in the soil solution is attracted by the root hairs of a plant. Y en la solución del suelo, el calcio y el potasio interactuando son atraídos por los pelos radiculares de las plantas. Potassium and calcium reacting in the sap of the plant is what creates the rhythms of the forming of the leaves and the flowers.
El calcio y el potasio interactuando ya en la savia de la planta es lo que forma el ritmo de la formación de las hojas y los tallos. Potassium and calcium in the stomach of a cow that eats the plant is allowing the cow to digest the plant. Y el potasio y el calcio interactuando en el estómago de una vaca que se come la planta es lo que hace posible que ellas puedan hacer esa digestión. Potassium and calcium in the cell of the cow that ate the plant, that ate the mineral, is forming the nutrition for the cow. ¿Sí? O hasta el punto de que en la célula de esa vaca, también el calcio y el potasio que están interactuando son los que están formando la nutrición para que esa vaca esté ahí. And natural science today would say potassium and calcium in a mineral have nothing to do with that in the cell. Y en la ciencia contemporánea de repente podríamos escuchar que el calcio y el potasio no tienen que ver nada con ninguna de esas cosas, Unless you think alchemically, and then they are all part of a whole. a menos de que pensemos alquímicamente y entendamos que estos son parte de la totalidad. I've put articles online for many, many years, Yo he estado poniendo artículos en línea por muchos años and a scientist would read them, and it was always some scientists who would criticize me for saying that calcium and potassium in a gem have something to do with calcium and potassium in the mitochondria of a cell. y siempre sabía algún científico que me criticaba por decir que el calcio y el potasio de la formación de las gemas estaban relacionados con el calcio y el potasio de la mitocondria de la célula. They would say they're in completely different realms, so they don't have anything to do with each other. Sí, ellos dicen que como actúan en diferentes reinos, pues no tienen nada que ver uno con otro. And that's the death process of contemporary science. Y ese es el proceso de muerte de la ciencia contemporánea. So Rudolf Steiner has said, no, 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 that is, we need to bring it back into wholeness again. Y Rudolf Steiner decía que no es por ahí, sino necesitamos traer otra vez la cosa en la totalidad. And we can best do that when we see that number and planetary patterns somehow are images of the things that are in the world. Y podemos hacer esto al entender que los números y los patrones planetarios de alguna manera son una imagen también de lo que vemos aquí en el mundo. Spiders and honeybees know that. Sí, las arañas y las abejas de miel saben muy bien eso. Rhythm, harmony, geometry, planetary movement. Ritmo, armonía, geometría, movimientos planetarios. So if you begin to study this way and take records, it's not a question of having the patience to do the research because you're always being led to something you don't know. And that is the basis of research. Y entonces, si de alguna manera hacemos nuestros registros de todo esto, de alguna manera no es que necesitemos tanta paciencia porque siempre nos va a estar llevando este registro a conocer nuevas cosas que no sabemos. This is what Rudolf Steiner called mystery wisdom. Este es lo que Rudolf Steiner llamaba la sabiduría, el misterio de la sabiduría. In the old days, they called it the harmony of the spheres or the music of the spheres. En los tiempos antiguos le llamaban la armonía de las esferas o la música de las esferas. And people don't have the patience to do this because you don't get answers right away, but you get a lot of questions. Y la gente generalmente no tiene la paciencia para hacer esto porque no tienes respuestas inmediatamente, sino todo lo contrario, te vienen muchísimas más preguntas.
And the only way to solve questions is to get better questions. Y la única manera de resolver las preguntas es con mejores preguntas. And once you find that your questions are not quite in line, it helps you refine your mind to go towards a better question. Sí, y así nos podemos dar cuenta de cuando nuestras preguntas no están muy alineadas hacia eso que estamos buscando, nos incita a ir a buscar mejores preguntas. And approaching nature with real, true, and honest questions, it's much better than thinking you're approaching it with answers. ¿Sí? Y acercarse a la naturaleza con mucho mejores preguntas es, es una perspectiva mucho mejor que acercarse a la naturaleza pensando que tú ya tienes las respuestas. Yeah, answers are recipes. Just tell me the recipe and don't make me think. ¿Sí? Las respuestas son recetas. Solo dame una receta y no me pongas a pensar. But the recipe deadens your curiosity. Pero la respuesta mata la curiosidad. And the only thing that keeps humans growing is their interest in revealing mysteries. ¿Sí? Y lo que nos mantiene a los seres humanos creciendo es esa motivación por resolver los misterios. Yeah, there's an old saying among the alchemists Hay un dicho viejo entre los alquimistas, that the old people sought to reveal the mystery and the new people want to solve it. ¿sí? La- las personas de antes querían, Reveal the mystery. sí, querían revelar el misterio y las personas del día de hoy quieren resolver el misterio. What they say is if you try to solve the mystery, you want to kill it. ¿Sí? Entonces, si tú quieres resolver resolver, es como si lo quisieras matar. So the ability to stay in what's known as an open secret is the idea behind the renewal of biodynamics. Okay. Can you That's all. stay in a question that's open for a long while? Sí, la capacidad para permanecer en algo abierto, en lo desconocido, es lo que se necesita para esa renovación de la biodinámica. Entonces, somos capaces de permanecer en el no saber, abiertos ahí. Yeah, because the recipes in biodynamics are preventing it from spreading out into away from Europe. Sí, porque las recetas en la biodinámica es lo que le está deteniendo para expandirse fuera de Europa. You don't have the plants down in Argentina or Venezuela or Ecuador that you have in Germany. ¿Sí? Porque pues allá en los países del Sudamérica a veces no tienes las mismas plantas, ¿no? And you're working with completely different solar and lunar patterns of rhythms in the different hemispheres. Y en los diferentes hemisferios pues se tiene que trabajar con diferentes patrones lunares y solares y ritmos diferentes. So in order for biodynamics to grow, it needs to go into the world where you people are. Entonces, para que la biodinámica pueda crecer, necesita entrar en el mundo de donde todos ustedes están. But it needs to be fertilized with what you can find out by being where you are. Más necesita ser fertilizado con lo que ustedes puedan encontrar exactamente donde ustedes están. And there I could say we get to traditional practice. Sí, y ahí podríamos decir que se pueden encontrar las prácticas tradicionales. So I often say that when I do the work I do with mandalas of hot, cold, wet, and dry, people in the third world will have no problem with that. Sí. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, con el trabajo de los mandalas, de donde está como frío,
caliente, húmedo y seco, la gente de los países de tercer mundo nunca han tenido problema con entender esos patrones, because that's the basis of traditional medicine and agriculture traditionally. ya que esas son las bases de las tradiciones de la medicina de antes y de la agricultura de antes, siempre. Siempre And han sido esas las bases. and from my travels and talking to people, I realized that a large part of the world still works that way. Y en mi viajar por el mundo y hablando con gente, me he dado cuenta que una gran parte del mundo aún trabaja con esos patrones energéticos. And that's not a liability. That's not a liability. That's not a problem. Working that way is Ah, not. ok, sí. Y trabajar de esa manera, pues no es ningún problema. It's actually the doorway to finding out new things. De hecho, es una puerta, es un portal para encontrar nuevas cosas And it needs to happen y necesita suceder, because next year is 100 years since the agriculture course. porque el año que entra se cumplen 100 años del curso de agricultura. And the wisdom that goes that Rudolf Steiner said to people around him, I want to tell you something. Y la sabiduría que les dijo Rudolf Steiner a los que estaban parados junto a él, dijo, les quiero decir algo. Please don't talk about stuff that I said until you understand it. Por favor, no hablen de las cosas que les voy a platicar hasta que las entiendan. And he also said that after 100 years, everything I said needs to be changed and brought into a new place. Y después de 100 años, todo lo que yo les dije necesita volver a ser reunido y llevado a otro lugar. And that's a rhythm, isn't it? Y eso es un ritmo también, ¿no? And so here we are at the threshold of a 100-year anniversary. And the question is, can we move it down the field or is it going to be just recipes? Y aquí estamos parados en el umbral de cumplir 100 años y la pregunta es, bueno, ¿lo podemos mover a través del campo o nos vamos a estar aquí solamente con recetas? Yeah. And it's not possible to do this if you don't keep records. Y no es posible realizar esto si no llevamos bitácoras y anotaciones. You have to practice keeping records, especially in the context of the length of day. Es importante practicar todos estos registros, específicamente en el contexto de la duración del día. Otherwise, you forget De otra manera, pues claro que se olvidan. and then you make stuff up. Y, y después andamos inventando cosas. And you ask somebody, well, hey, it's raining a lot. And ask an old farmer, yeah, I think it was 10 years ago it was like that. Sí que dicen que está lloviendo muchísimo y le preguntan a uno y un granjero dice, sí, pues creo que fue hace como 10 años. Yeah, or, I don't know, 11, 12, I don't know. It was a while ago. Sí, fue hace mucho. But that's not science. Sí, pero eso no es ciencia. Yeah. That's right. Time is the great mystery. Sí, el tiempo es un gran misterio. Yeah. And as biodynamics unfolds, the qualities of time and rhythm of time will lead you to understanding the plants and animals that are around you in a better way. ¿Sí? Y mientras la biodinámica se desarrolla, los patrones de tiempo y ritmo nos van a llevar a entender mejor cómo las plantas y los animales que están cerca de nosotros se pueden desarrollar de una mejor manera. Because time and space are a kind of weaving that happens. Porque Weaving. el tiempo y el espacio de alguna manera parecen estarse como tejiendo entre ellos. Yeah. Time, space.
time, space, time, space, time, space. Sí. Tiempo y espacio se van tejiendo para formar sí, una red. And that's a plant. Y eso es una planta. I put out a leaf at a time and then a space, and then a leaf and then a space, and then a leaf and a space. And it takes a certain amount of time to do that. How many Sí, days does it take for a queen cell to emerge sí, into a queen? Time and space. es como una planta, por ejemplo, que toma un tiempo para desarrollar una hoja y después da un espacio y hoja y toma espacio. O cuánto tiempo le toma desarrollar una celda para una abeja. Eso tiene un específico tiempo, rango de tiempo. Todo tiene su tiempo y espacio. How long does it take for a seed of a medicinal plant to germinate? ¿Cuánto tiempo le toma una semilla de una planta medicinal para germinar? I just had an experience with my favorite plant is Helichrysum italicum. Acabo de tener una experiencia con una de mis plantas favoritas, es el Icrisum metallicum, ¿no? Yes. And I grow it from seed every year. Que la crezco la siembro de semilla cada año. It's a remarkable healing plant, and I distill the oil from it. Es una planta medicinal buenísima y yo le hago destilaciones del aceite de ella. And if I take the seed from one grandma, I call her Oma, Y si tomo la semilla de una planta abuela, yeah, the abuela, she's the grandma. But if I take that seed from the grandma and I germinate it, I get 5 or 6 different types of helichrysum. y de esta semilla que tomo de la abuela, yo cuando germinan puedo tener como 5 o 6 plantas de Licrisum diferentes. And some of them are fragrant and some are not. Y algunas de ellas sí pueden ser fragantes y otras no tanto. And some of them grow well and some of them can't stand the heat. Y algunas de estas crecen muy bien y otras no pueden tolerar el calor. So I go out every day and I pinch the grandma and smell it. Y así que salgo todos los días y le doy un pellizquito Pinch. un pellizquito a la abuela y la smell it Yeah. y la huelo. And then I go to the babies and look for that smell. Y después voy y veo a los hijos, a los bebés y voy en busca de ese mismo sí, aroma. Aroma. And that aroma can change day to day, week to week. Y ese aroma puede cambiar día a día o semana a semana. And if I keep records of it, I have a picture of how that abuela is going to influence the little ones. Y si llevo los registros de eso, puedo obtener una imagen de cómo la abuela está influyendo en las otras bebés. So this year, from the abuela, I have the seeds that I put in 42 days ago. Y si este año tomé las semillas de la abuela y las puse a germinar hace 42 días. And I sprayed them and misted them twice a day for 42 days, and they didn't germinate. Y las mojé y las humecté por los 42 días y no germinaron. And I thought they died. Y yo pensé, pues ya se murieron. And then just the other day, I went out and one of them germinated out of 100 seeds. Y el otro día fui y vi que una había germinado, una de 100 habían germinado. And guess what? That's the new abuela. Y adivinen qué, esa va a ser la nueva abuela, claro. It's got the power. Ella tiene el poder, el And then poder. I went and checked my records, and it turns out that they germinated on the length of day when the buds form in the spring. Y a la hora que voy y checo mis registros, veo que esa nueva germinó exactamente a la misma duración del día
de que cuando abrió la yema en primavera. So I forgot what I already knew. Ya se me había olvidado y ya me volví a acordar. And the only thing that saved me was that I kept records. Lo que estaba diciendo es que hay que mantener los registros. Otherwise, I'd go, what's going on? Si no, de cualquier otra manera puedo decir, pues, ¿qué está pasando? So the fact of being able to track the when the buds first form, I write it down. When the buds open, I write it down. When the anthers form on the flowers, I write it down. When the fragrance grows on the flowers, I write it down. When the oil comes off, I write it down. Dice, la manera en cómo estoy llevando los registros es de que a cada cambio de cada fase en el desarrollo de la planta, pues lo voy escribiendo con el botón, cuando se saca la hoja, si se va a flor, si cambia o si incrementa el aroma, lo escribo. Cada detalle que veo que hace un diferencial, estoy registrando cuándo sucede en la duración del día. Yeah, so it's not making things up. Así, no me estoy inventando cosas. The problem with the whole elemental world is people go, you're just making this up. Y el problema con el tema del mundo elemental es que todo el mundo dice, pues eso nomás lo estás inventando. Maybe you're on drugs or something, you know? Quizás estás usando drogas o algo. What are you talking about? Little men with little funny shoes? Is that what you mean? Elemental? Me preguntan de qué estás hablando, de hombres pequeños con zapatos curiosos o de cuáles elementales. And that's not what the elemental world is. Y eso no es lo que es el mundo elemental. The elemental world is the rhythm of the weaving of time and space. El mundo elemental es el ritmo de cómo se teje el tiempo y el espacio. And the plant reveals that. Y en la planta se revela eso. The bees reveal that. Las abejas revelan eso. I met a man who did a study of great trees, big trees. Conocí a un hombre que una vez realizó un estudio de árboles grandes And he was studying oak trees where he lived that had branches on them that were this big around. ¿sí? Y él estaba haciendo un estudio de los encinos que tenían ramas de ese tamaño, de ese grosor. And they were in his back, behind his house. Y tenía uno de esos, one of those big ones, donde, Big oak trees, okay. big oak trees with big branches that go out. Tenía uno de esos atrás de su casa. And he went out in his yard and he took a stick and made markings on it and buried it in the ground next to the branch. Y fue para atrás y hizo como marcas a la extensión del árbol y buried them He buried the stick so it stuck up like that on the branch. ah, entonces enterraba el palito en la marca donde estaba la rama, hasta donde llegaba. And he went out 4 times a day and measured it. Y, y salía 4 veces al día y hacía mediciones. And what he found was every day that huge branch is going like this. Y descubrió que durante el día ese brazo gigante hacía ese movimiento. So the branch was moving from the mark. Yeah, up and down and up and down and up. It was breathing. It was Y que living. descubrió que de alguna manera el brazo estaba teniendo un movimiento en el que era como una especie de respiración. And it's not moving 4 inches, you know, but it's moving up and down along with the movements of the moon and the sun and the elemental Y beings. entonces no es que se moviera a 4 pulgadas, pero sí estaba realizando un movimiento, una subida y una bajada, Un siguiendo, poco, y un poco. poquito, pero siguiendo los ritmos del sol, de la luna y los planetas. Yeah, a study.
studying rather than just trying to apply a recipe. ¿sí? Estudiando el fenómeno más que simplemente querer aplicar una receta. So in my understanding, the future of biodynamics is people in countries other than Europe doing research. ¿Sí? En mi entendimiento, el futuro para la biodinámica es personas en diferentes países fuera de Europa también haciendo investigación. Yeah, and it doesn't have to be high tech at all. Y high tech, what it means. Like it's big, expensive equipment. Ah, sí, y no tiene que ser una investigación de equipos de laboratorio súper caros ni este tipo sí, de inversiones así. When I take people out into my quote laboratory, they laugh. Cuando, cuando llevo gente y les enseño el laboratorio que yo tengo, hasta se ríen. They look at it and say, "You gotta be kidding! This is not a laboratory." No, estás bromeando, esto no es un laboratorio, But it is, pero sí es, because the laboratory is in the soul of the operator. porque el laboratorio está en el alma del operador. Yeah. The alma de mi alma is the rhythm of the world soul. Sí, es el ritmo del alma del mundo. The soul of the soul. Sí, el alma del alma. Alma and alma is the soul of the world. That's the dynamic of the world, is a dynamic soul force of time and space coming together. Y hay una dinámica de fuerza del alma del mundo, de este tiempo y espacio uniéndose. And this has a great deal to do with even what the minerals are in the soil where you live. Y esto incluso tiene muchísimo que ver con los minerales, cómo son los minerales en el suelo donde cada uno de ustedes vive. And the insects and things that come and visit the plants. Y los insectos y todas las cosas que vienen a visitar a las plantas. And elevation that you live, where you live. Y la elevación de sus lugares donde viven. Yeah, and there are many, many things that can be done that would be very interesting experiments that would enhance the work in biodynamics. Y hay muchísimas cosas que se podrían hacer en esos lugares donde viven para poder, sí, mejorar el trabajo en la biodinámica. I heard of an experiment that was done in Costa Rica about dandelion. Escuché sobre un experimento que se llegó a realizar en Costa Rica acerca del diente de león. They were trying to use dandelion to make the preparation. Estaban tratando de usar el diente de león para hacer el preparado, But in the jungle area where they lived, the dandelion wouldn't grow. pero desde luego que ahí en la jungla donde viven, pues el diente de león no crecería. But they would have to go up in the mountains at 3,000 feet, and there the dandelion could grow a little bit. Entonces tuvieron que subir a 3,000 pies de altura en la montaña y ahí creció un poco. So they went up to the mountain and got the dandelion and brought it down and planted it 500 feet lower. Los fueron por el diente de león arriba de la montaña, y lo empezaron a plantar hacia abajo And they waited for that to go to seed. y esperaron a que ese diera semilla. And they took that seed and germinated it and planted that 500 feet even lower. Y ahora tomaron de nuevo esa semilla y la plantaron 500 pies hacia abajo. And they did that until they had dandelions that they could grow down below that would go into seed they could propagate. Y así lo siguieron haciendo hasta que lo bajaron
hasta el lugar donde ellos lo podrían crecer para propagarlo mucho. This is rhythms of time and space. Son los ritmos del tiempo y el espacio. Yeah. So it's my understanding that in Rudolf Steiner's work, he was very interested in how number and planetary influences come together in the natural world. ¿Sí? Entonces, el trabajo del Rudolf Steiner es muy importante como él desde el inicio mostró que el número y los patrones planetarios tienen una importancia en el trabajo con el mundo natural. So I don't know if down in the countries where you live, there is a version of the Stella Natura star calendar. ¿Sí? No sé si en los lugares donde ustedes viven hay un tipo de versión como del calendario de Stella Natura. The Stella Natura is a calendar that is made from, according to biodynamic principles, that has the date and the rhythm of the planets and then a space for work notes. ¿Sí? El calendario de Stella Natura es un calendario pensado como desde la aplicación práctica biodinámica y entonces trae su día y sus movimientos planetarios y al final trae un espacio para notas de trabajo. And so, in order that you don't forget what you've observed, if you keep writing on a calendar like that, after a while, I have a collection. I go back 20 years of Stella Naturas, and when I want to find something out, I just spend an hour or so going back through all the calendars and see is there a rhythm. Y a través de los años vas acumulando estas anotaciones y puedes regresar y revisar eso, pasar un poco de tiempo revisando tus anotaciones de cómo estaban las cosas en otros años y poder revisar sí, Right. todo lo que ha pasado. So right now, Alex Tukman, the beekeeper for here in the States, is in charge of that, making that calendar. Y ahora ya el que está en cargo de hacer ese calendario es Alec Tuxman, el chico de las abejas, y ahora es el responsable de hacer ese calendario. Sí. And if anybody had an interest in doing that work, they could contact Alex and see what he could recommend. I know he uses the Naval Observatory as the basis for making the calendar. Sí, sí que si alguien tiene interés también en profundizar en esa práctica de hacer ese tipo de calendarios, puede contactarlo y como él tiene entendido que él usa ese mismo el Naval Observatory, right? Sí, como base ese mismo observatorio naval para sacar los cálculos de cómo van a estar los días. Yes, Alex's last name is Tuchman, Tukman. And he's a wonderful guy. He's a beekeeper, and he's now in charge of Spikenard Bee Farm, and is a very bright man who has agreed to take that work on. It would be great if somebody down south of the equator could kind of, yeah, Spikenard Farm, make a calendar for your area. Yeah, I think I've seen some from South America. I don't know who's doing that, but I think there's some. Sí, Dennis está diciendo que sería eso increíble que alguien pudiera empezar a hacer los calendarios para las áreas del sur y así, ¿no? And I would think that that would be a very good basis for a lot of conversation among the people who are working down there. Sí. Y esto podría sentar las bases para poder tener una muy buena conversación de eso, ¿no? Con lo que está pasando en otra parte del globo.
Right, but mucho it del, would be a conversation that would be based on fact rather than, yeah, I think it was maybe, mm, whatever. sí, y sería una conversación que esté mucho más basada como en hechos y en puntos de los registros basados en esos calendarios, en lugar de una conversación como de, sí, creo que es así o así fue. Because if you're talking to a scientist and you say whatever, they know that you're not really serious about what you're doing. Sí, porque si estás hablando con alguien científico y tú dices, pues sí, como sea, ellos de inmediato saben que no estamos siendo muy precisos en nuestro trabajo. But what I've always found is if there is a scientist who has questions, when you speak to them about things like this, they show interest. Sí. Y también lo que me he dado cuenta es que cuando alguien que trabaja en la ciencia tiene algunas preguntas o cuestiones y les muestra a uno un trabajo realizado así, con este tipo de registros, ellos muestran interés. If they're a scientist that is more about answers, then they're not interested. Sí, para los científicos es más como de si hay preguntas, de si hay algunas respuestas, si no, no muestran mucho interés. But if they have questions, they've seen something they don't know or don't understand. Pero también tienen muchas preguntas porque han visto cosas que tampoco entienden. And Goethe's famous quote is, "You never go farther than when you don't know where you're going." Sí, una frase de Sorry about Goethe, that. de Goethe decía que nunca llegas más lejos hasta donde no sabes, hasta el lugar donde no sabes a dónde vas, Because you try everything. porque tratas de todo, ya trataste todo. If you think you know where you're going, you just go there. Ah, claro, porque intentas todo, porque si sabes ya a dónde vas, pues te vas directo ahí But you only find things you already know, y solamente encuentras cosas que ya sabías, which is kind of boring. lo cual es un poco aburrido And then you lose patience. y pierdes la paciencia. So if you want to keep interest, you have to have questions, not answers. Si quieres mantener el interés, tienes que tener preguntas, no respuestas. And the countries that I saw going through here, Ecuador and Peru and whatever, you have a wealth of natural phenomena that could really inform biodynamic work. Y en los viajes que he ido por los países así de Centro y Sudamérica, ustedes tienen una riqueza de fenómenos naturales que podrían aportar e informar muchísimo al mundo de la biodinámica. Yeah, you would just have to base it on something that would be a common language, I could say. Y simplemente es cuestión de basarlo en algo que podríamos llamar un lenguaje común para todos. And the common language of the elemental world is number and planetary influence. Y el lenguaje común para el mundo elemental es números e influencias planetarias. So we just made a circle there, yeah? Entonces, cerramos un círculo ahí. Yeah. So that's what keeps me going, is that I always am surprised when things go wrong, like my helichrysum, who did in Germany for 42 days. And the seeds are about the size of a piece of pepper, you know? They're Sí, like nothing. eso es lo que me mantiene, eso es lo que me mantiene a mí en el trabajo, ¿no? Seguir sorprendido por cosas que no sé, como en el caso de mi planta de helichrysum que no germinó por 42 días. And I'd go out and spray them and I'd look and I wouldn't see anything for 42 days. I was like, what happened? Y entonces cuando voy y los voy y los riego, les aplico algo con un spray y veo que nada pasa, pues me provoca una
eso, la cuestión de, pues, ¿qué está pasando? And now that one has germinated at the time of the bud set in the spring, now I know when to sow them next year. Claro. Y ahora que ya vi que la que germinó brotó cuando fue el brote de yema en la primavera, eso me está indicando cuándo es que las debo de sembrar el próximo año. And that's the way plants teach us things, by not cooperating. Y, y esa es la manera en cómo las plantas nos enseñan cosas al no cooperar. Yeah. They teach us by not doing the things we expect them to do. Nos enseñan al no hacer las cosas que nosotros estamos esperando que hagan siempre. And they say there's no such thing as a sick plant. Y entonces se dice que no hay tal cosa como algo como una planta enferma. There's just a stupid gardener. Solo hay un jardinero tonto. The plants just unfold. Las plantas solo pues, se desenvuelven, se desarrollan. And there's something called a soil clock that I found. Y hay algo también Clock. que he encontrado que es como el reloj del suelo. Yeah. Sí, like the kids, yeah. It's the same with the plants. It's the same as the kids or the sons teach us, not doing what we are expecting. Yeah. Yeah. That's life, isn't it? Yeah. Mi vida loca, it's like, what happened? Why is it not working? And when I begin to do that, the soil clock is when you disturb the soil on a particular day, that planetary pattern gets fixed in the soil. Sí, lo que me refiero con el reloj del suelo es el trabajo de cuando uno mueve o interviene el suelo en un momento particular, toda la influencia se queda marcada en ese momento en el suelo. The planetary influences, you mean? Yeah. 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 So if you Sí, want to see that, then have some lettuce plants that you start. sí, si Start quieren some experimentar lettuce. eso, so repeat, for experiment that, you mean? Yeah. If you would like to see that, start some Okay. lettuce or something. Ya. Si quieren ya ver eso, empiecen con alguna siembra de algunas lechugas o algo. And when all the little lettuces are about the same size, you can do an experiment. Y cuando todas las lechugas tengan el mismo tamaño, pueden hacer un experimento. Or it even works really well with radishes. O Radish. pueden hacerlo con rábanos. And so on the day of an eclipse, you transplant some of the lettuces. Entonces, en un día de eclipse, trasplanten unas de las lechugas. But the other lettuces you transplant 2 weeks before the eclipse. Y otras lechugas las trasplantas 2 weeks. So I have a flat of lettuces, they're all the same size. Sí, sí. O sea, teníamos toda la charola con las lechugas todas del mismo tamaño. And they need to be transplanted, yes? Sí, las tenemos que trasplantar. Sí. So 2 weeks before the eclipse, I do half of them and I transplant them. Sí, la mitad de la charola la trasplanto 2 semanas antes del eclipse. On the day of the eclipse, I transplant the rest of them right next to each other. Sí. Y al día del eclipse, en la misma cama, las trasplanto las que quedan, las otras 100. And watch what happens. Y observen qué es lo que pasa. When you disturb the soil on the day of an eclipse, those lettuce plants, you're telling them, I think you need to die. Y vean lo que pasa cuando uno mueve el suelo en el día del eclipse, le estamos diciendo
a las plantas. Creo que parece que vas a morir o necesitas morir. And that's okay with lettuces, but suppose you choose that day of an eclipse to plant a couple trees in your new apple orchard. Y ese es en el caso de las lechugas, pero imagínense que escogemos un día de eclipse para plantar unos árboles de manzana. Guess what? Adivinen qué, Not going to work well. no van a ser felices. Planetary movements, rhythms, time sequences. Movimientos planetarios, ritmos y secuencias de tiempo. And those things are specific to your latitude and longitude. Y esas cosas son específicas para tu latitud y longitud. And it's my understanding that that will make your work in biodynamics scientific. Y en mi entendimiento, eso es lo que va a volver su trabajo en la biodinámica científico. If you keep records and pay attention to planetary rhythms and numbers, you will have a scientific basis to be able to talk to scientists about biodynamics. Y si mantienen sus registros de todo lo que hacen basados en esos ritmos y patrones, van a poder tener un trabajo en el que puedan hablar con cualquier científico de estos temas. There are some days when you can do things in the laboratory and some days where you can't. Y habrá días donde puedes hacer cosas en el laboratorio y días donde no se puede. There's some days when you can do things in the garden and some days when you can't. Y habrá días donde puedes hacer cosas en el jardín y días donde no se puede. Anymore, I never disturb soil at any time between eclipses. Ahora yo ya nunca, nunca vuelvo a mover el suelo por ninguna razón durante los eclipses, Because I'm just wasting my time. que solamente estoy perdiendo el tiempo. What I fix into the soil for those 2 weeks just doesn't want to unfold anything in the realm of plants. ¿Sí? Porque lo que pasa después durante esas 2 semanas no va a querer desarrollarse en el reino de las plantas. And it's the same making wine or fermenting or making a spray or burning things or making incense or whatever. Y eso es lo mismo para hacer vino, fermentar, quemar algo, incienso, para cualquier cosa, pues, es aplicable. And that kind of consciousness is a consciousness that can carry biodynamics into the next 100 years. Y ese tipo de conciencia es lo que podría llevar a la biodinámica para los siguientes 100 años. Yeah, you won't be able to compete with science by reductionist methods. No vamos a ser capaces de competir con la ciencia ni usando métodos reduccionistas, But you can learn an awful lot by paying attention to number and planets. pero hay muchísimo de lo que podríamos aprender, muchísimo, poniendo atención en los números y planetas. So that's what I do, and I hope that this was helpful for you folks out there. Bueno, pues eso es lo que yo hago y espero que esto haya sido de alguna ayuda para ustedes. And that's the reason why I wrote that book. Y, es, y esa es la razón por la que escribió el libro de Agricultura Sagrada. Yeah, global warming, absolutely. So that global warming is going to change the whole picture here. That's why we have to do this work, to say what's happening. What's happening with these plants? What's happening with the bees? What's happening with the forests? Ya, This is
Yeah. Sí, Denis está diciendo que es muy interesante esa pregunta porque todo el calentamiento global pues va a cambiar todo el trabajo en la naturaleza o está cambiándolo, entonces por eso es tan importante estar ahí presentes y entendiendo qué está pasando con cada uno de los reinos, ¿no? Yeah. Thank you, Lillian, for your work. Bless you. Is there a possibility to do biodynamic work on the Peruvian jungle? Sure. You just have to understand your rhythms that happen. And they're more subtle. So when you get below 30 north and 30 south, the day-to-day rhythm is a lot less dramatic, we could say, but it's there. And you just need to understand how the plants are responding in a jungle or in a tropical condition. And they're not always doing the same thing all the time. There are ways to understand very, very subtle rhythms, but you have to keep records. Sí, So dice the que fact that you live in the tropics makes it a little more difficult to see the length of day because the increments are smaller, but they're there. Otherwise, you wouldn't have a winter and a summer. sí, se está diciendo que el trabajo en los trópicos y en esas áreas es un poco más complejo para poder hacer la diferencia de la duración del día porque son cambios mucho más sutiles, pero es posible y hay que estar más preciso con las anotaciones y las observaciones. Dice, that's interesting. Hi, in your book, Sacred Agriculture, sometimes the images are repeated. Is that have any motivation? Sure. The, the figures? Yeah. That's the way I teach. Okay. Anybody who's been in my classes, I say I repeat things all the time, but Sí, say things, they go, that's so you repeat them in a different way. That's the way I work. sí, la That's the way manera, nature works. That one leaf, another leaf, another leaf, another leaf. okay. Yeah. Dice Denis que su manera de enseñar es basada en la naturaleza, que siempre está repitiendo, así como se repite en una hoja, una hoja, una hoja, en sus imágenes de su libro también siempre está como repitiendo y con los conceptos también repitiendo. Sí, sí, so everybody's saying like, wow, you're amazing, your book, your articles that you write. I'm fascinated with the rhythms of the sky. Very nice representation of the dynamic of life. So everybody loves you, Denise. Back at you. Yes. Thank you. Yeah, it's important that people in other countries take up the work, or else biodynamics will just die. Sí, es muy importante que la gente en otros países tome el trabajo biodinámico, porque si no, de algún modo esa vida que se mueve, esa dinámica de, de vida puede morirse. A formal motif is so a mint will grow by putting out opposite leaves on a square stem. That's a formal motif. A parsley grows by a parsley grows by forming a rosette one year and then shooting up into flower the next year. That's a formal motif. And every formal motif is a picture of a time and space pattern, a rhythm of time and in space.
That's a plant is a picture of things moving through time and space. And the way it does it is the motif of the form. Y entonces lo que está diciendo es de que ese motivo formal es un reflejo del cómo la planta se está desarrollando en el espacio y el tiempo y qué es lo que está viviendo y por eso genera, qué es lo que está experimentando y por eso genera primero su corona y después se abre dependiendo de la planta de la que se esté hablando, de la especie. So it's a representation of what is the species is experiencing in space and time, right? You're saying that the formal motif. Yeah. So what you think you're seeing is a plant, but it's not. Okay. It's the wake of a plant. The wake, like awake. No, like following a ship. So a ship Ah, moves through the water, you see what we say here, we say the wake. okay. The lines that left But behind it the. leaves in the water. Okay. Yeah. And the plant you see is the wake of the living plant. Sí. Let me translate that. So lo que está diciendo es de que cuando él se refiere como al motivo formal de la planta, que es que nosotros cuando vemos una planta, en realidad no es la planta, sino es lo que va quedando de la actividad de la planta en el tiempo y el espacio, que es como cuando un barco va, va navegando, la marca que deja atrás en el agua, así nosotros vemos la marca de la planta viviente en lo que experimentamos como planta. Yeah, and the plant you see the plant you see will die when the living plant goes back into potential. Y entonces la planta viviente, la que estamos viendo, se muere cuando esa actividad o esa vida se regrese hacia el mundo del potencial. And the way in which the plant comes into being and goes away, you can work with that very well. Y nosotros podemos trabajar muy bien en la manera en cómo esa planta viene de la potencia aquí a la manifestación o de la manifestación a la potencia. Ahí es donde nosotros podemos trabajar muy bien con eso. Right, so I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I collect maple leaves. Yo, Maple. yo colecto hojas de maple. ¿Sí? And in the spring, the leaf, the leaf is forming when the bud shoots, the green wood is shooting with forces that want to form leaves. ¿Sí? Entonces en la primavera los brotes verdes están empujando con fuerzas que quieren formar hojas. And if you harvest those young leaves and ferment them, Entonces, si tú recoges esas hojas jóvenes y las fermentas, you can spray that ferment onto plants that you want the leaves to unfold. puedes ese fermento aplicarlo a las plantas en las cuales quieras que haya un desarrollo de hojas, así. But in the fall, the quality of the light has changed that leaf. Más en el otoño, la cualidad de la luz ha cambiado. Sí, la hoja ha changed the what of the leaf. It has changed the Yeah, change the hormones in the leaf. leaf. Ya, ha cambiado la hoja. The quality of the light in the fall, the light all summer has changed the chemistry of the leaf. Sí, durante todo el verano ha estado cambiando la química de la hoja.
la luz ha estado cambiando durante el verano la química de la hoja. And that same maple leaf in the fall has changed its chemistry to send what's in leaf to form a bud. Ah, sí, entonces, entonces ha estado ese cambio en la química de la hoja ha estado cambiándose para poder enviar la señal de en vez, como ya es una hoja que está terminando, ahora va a enviar la señal a hacer un nuevo brote, una nueva yema. So if I took the juice from the spring when the bud is breaking and making leaves, and I sprayed that on my cabbages, they would have a tendency to want to just go and open up. Sí. Si yo tomo ese fermento de las hojas de primavera y lo aplico en los repollos, en las coles, los repollos van a tener esa tendencia hacia hacerse, hacia abrirse But if I como, take como the hoja. leaves of the maple in the fall and ferment them and spray on the cabbages, they are being told form a bud, form a head. Pero si tomo las hojas que puedo recoger en otoño y las fermento y lo aplico eso a las coles, ahí es donde sí, sí van a, sí, van a darle la señal de formar una yema, Head. una cabeza, una Don't cabeza. go No, and open up, go the other way. sí. No te expandas hacia hoja abierta, sino concéntrate en hacer una yema. And the difference in that leaf has to do with the length of day in the spring and the fall. Y es la misma hoja, solamente que la diferencia en cómo tiene su química dentro es en la duración del día que tiene de la primavera, lo que pasó al verano hasta el otoño. So that's an example, a practical example of how you can play with these things. Este es un ejemplo para esto, pero de cómo se pueden jugar con estas cosas. So somebody is asking here that if there is a chance that you write a book called Ganadería Sagrada, like with animals. No, I'm a plant guy. I like animals, but I don't have the space. And Sí, dice Denis que ganadería sagrada, él no, sí le encanta, le gustan, perdón, le gustan los animales, pero él no tiene el espacio y la experiencia para desarrollar eso. I'm too old to tend a cow, I can tell you. Sí, ya está muy viejito para cuidar una vaca. Yeah. And they ask, what is the role of animals in agriculture? It depends on how many animals you can have, and there's a whole science of it that I don't work with. I don't work with them. I can't get cow manure, so I make false manure. I get alfalfa pellets and I ferment them with fermented maple leaves. And Sí, that's my manure. And I can tell you, when I put it out, the neighborhood thinks a cow just went through and pooped because it's just is fermented. sí, lo que It dice Denis es que, goes in the soil, and boy, the worms love it. que él no tiene mucha práctica con los animales y más bien él trata de hacer sus preparados con sus preparados de estiércol, bueno, no preparados, sino él hace como una especie de estiércol con cosas que tiene de alfalfa y cosas que él consigue ahí porque él no le, en donde él vive no es tan fácil conseguir estiércol de vaca y así. I think there's a few more questions, but If you have questions, send them in. I'll try to see if I can find resources. Yeah, these are technical questions about the precession of the equinoxes. It's when you open this door, there's a huge world of potential for study. That's why I'm saying what I'm saying. sí, dice que en ese tema de la precesión de los equinoccios, pues es cuando abres esa puerta hay muchísimo que investigar y así.
pero todas las preguntas que tengan, mándenlas aquí al chat o copien el correo de Ben, envíenselas a él y ya, por ahí las pueden ir resolviendo. Y la página por ahí donde está, a ver. Ben, can you copy and paste the Soul and Spirit website so people can, Yep. sí, y ahí también está la página vienen muchísimas, sí. Yeah. Muchas gracias a todos por su tiempo y eso, bendiciones a todos. Gracias, thank you so much, Denis, Martín, Ben, gracias. And Y thank you usted for también. translating, and I know it's difficult to translate. Thank you and bless you, and let's Espero. move it down the road, you know? Thank you. Gracias, bye.